Y en Estados Unidos está Gerardo Beltrán, que es periodista y que viene, por supuesto, siguiendo esta trama que me parece que tiene ante sí los ojos no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Gerardo, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola Darío, mucho gusto. Gerardo, ¿cómo se está siguiendo esto desde allí, desde los Estados Unidos? ¿Qué nivel de repercusión está teniendo este hecho que sin dudas es histórico? Bueno, una expectación enorme, no solo en Nueva York, sino en todo el país. Así un poco como tú mencionabas, esto de Nueva York, que la ciudad de Trump hoy día, hoy día va a ser también la ciudad que va a mostrar un hecho histórico que jamás ha acontecido, que es la formulación de cargos a un expresidente. Y, y en eso, bueno, como latino, como chileno, muchos americanos veo que hablan y mencionan, oh, qué importante esto de que un expresidente vaya a la justicia. Y eso, bueno, en lo personal me hace sentir bastante orgulloso de los procesos políticos chilenos, argentinos, que estas experiencias las hemos vivido en otros momentos y donde ha podido quedar claro que nadie está ausente de la acción de la justicia. Ahora, lo importante en este caso es que se va a producir, a mi juicio, con este encauzamiento, a propósito de esta actriz de cine para adultos, un efecto de desbloqueo para los demás casos por los que tiene que responder Donald Trump y que tienen que ver más bien con el tema de los impuestos, el manejo de sus empresas y también con la votación, el cuestionamiento a la votación que se hizo en Georgia. Claro, sí, son muchas causas, los documentos que también se llevó de la Casa Blanca y que fueron secuestrados también de la residencia de Mar-a-Lago, es realmente una colección de causas, potenciales causas judiciales. Ahora, vos hacías la comparación con América Latina, ¿no? Donde es habitual que un expresidente sea llevado ante la justicia y que eventualmente pueda ser arrestado. ¿Está pasando allí en Estados Unidos lo mismo que en América Latina, que es quienes siguen al presidente o al expresidente imputado dicen esto es mentira, esto es persecución política, y quienes están en contra del expresidente o del presidente imputado dicen acá es la justicia la que está actuando correctamente? Sí, acá hay una polarización, como pudiéramos decir, muy profunda, motivado por un discurso, un relato que nosotros ya conocemos y que se ha puesto muy de moda en Sudamérica, en Europa, en el sentido de, de desconocer un poco lo que son las convenciones naturales de la democracia, de instaurar medias verdades o mentiras derechamente que caracterizó el régimen de Donald Trump, que si bien estamos hablando de un régimen democrático, estuvo a tiempo de pasar de eso a una situación mayor. Y eso también es materia de investigación y estamos hablando de lo que fue la insurrección del 6 de enero. Entonces, ¿qué te puedo decir? Existe un ambiente súper polarizado y la polarización parece que fuera material también de campaña, porque en este caso no estamos hablando solamente del encauzamiento de un expresidente, sino que es el encauzamiento de un candidato. Bueno, a ver, hay algo que se ajusta muy bien al discurso de la persecución política, digo, lo que yo creo que es un discurso ficticio al fin de cuentas, pero que es un discurso que puede ser útil al fin, que es esta idea de que en definitiva quien está siendo acá encausado y llevado ante la justicia es hoy la principal candidatura opositora, porque la verdad es que en este momento, si uno tiene que decir quién es el más fuerte dentro del Partido Republicano, sigue siendo Donald Trump. ¿O no lo ves así, Gerardo? Él está arrasando en las encuestas para la primaria republicana, la convención, que se llama, digamos que esta como primaria que le llamamos nosotros en Sudamérica, arrasa en las encuestas por sobre Ron DeSantis, que es otro candidato, que a todo esto fue acusado de tortura en la base de Guantánamo. Eh, bueno, pero me refiero a que le ha ido muy bien. Él, anteayer, Donald Trump llamó a sus seguidores a que le aportaran económicamente para articular su defensa y en 24 horas juntó $4 millones.
Claro. lo que también tiene que un poco decirnos las características de la convocatoria que hace Donald Trump a un segmento de la población que es muy particular, porque estamos hablando de gente con mucho dinero, pero también mucha gente muy modesta, con unos niveles de educación básicos y que no trepían en salir a la calle, al Capitolio. En el Capitolio hubo 5 muertos, policías muertos, trataron de entrar a la oficina. Imagínate, la presidenta del Senado y bueno, y llegaron a la oficina de ella, Sí, si no sí. hubiera sido por el operativo, quién sabe qué hubiera pasado. Es una situación, además que si le agregamos el tema del uso de armas acá, es complejo, no te digo que sea una cosa que va a suceder, pero es complejo. Cuando se polariza la política pueden suceder cosas muy complicadas. Gerardo, ¿desde hace cuánto estás allá en Estados Unidos? Yo estoy acá hace 5 años, 5 años. estoy en el estado de Massachusetts, Ujú. en Boston, a 3 horas de Manhattan, más o menos. Eh, este, Llegamos acá durante el gobierno de Trump, vivimos un poco esa situación que vivimos los inmigrantes con respecto a las políticas que él estaba aplicando. Vivimos el proceso de eleccionario, después lo que fue toda la situación de las elecciones y posteriormente también la suerte de transición que ha hecho Biden a una suerte de normalización democrática, pero que ha sido complejo porque igual Donald Trump dejó varios enclaves, principalmente a nivel de Corte Suprema, por Claro. ejemplo, que ha hecho que esto se pusiera un poco más conservador de Ahora, lo que era antes. Gerardo, quiero volver a lo que decías antes para, me parece, transmitirnos lo que nos puede transmitir alguien como vos que está ya en esa sociedad para pensar también qué es lo que puede venir hacia adelante en ese clima de polarización social. Uno vio que parecía que iba creciendo, ¿no?, en la polarización a medida que avanzaba el gobierno de Trump. Ahora, desde que se fue Trump del poder hasta hoy, mermó parte de esa polarización o continúa increyendo? Yo creo que bajó la intensidad porque creo que cada una de las intervenciones que hacía Trump diariamente cuando era gobernante hacía que eso se exacerbara. Vino un proceso de cambio práctico. O sea, hoy día, por ejemplo, ISIS, que es la migra que le llaman comúnmente, Mm. tiene prohibido hacer operativos en la calle para detener inmigrantes como sí lo podía hacer en otras oportunidades, dependiendo de los estados. Hay estados que son más progresistas que otros, eso hay que dejarlo claro. Pero antes tenían una carta bastante amplia para operaciones y para procesos que además junto con la pandemia eran bien complejos de ver, sobre todo respecto de las personas indocumentadas. Eso, pero además también esto que me mencionas tú de la polarización ha bajado porque el discurso de Biden es más moderado Mm. y eso hace también que haya una, una tranquilidad más, un poco conducida por su autoridad. Pero episodios como estos van a hacer que eso flore, porque aflora, cada cierto tiempo aflora. Cuando fue el requisamiento de los documentos en Marilago, de inmediato apareció una persona pro-trumpista que fue armado a disparar a una oficina del FBI. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces siempre surgen como escaramuzas de gente que no tiene problema en reaccionar de esa forma. Bueno, y el discurso de Trump, si el discurso de Trump es súper violento, o sea, cuando fue el anuncio ya oficial de que lo iban a encausar, apareció en una foto con un bat de béisbol refiriéndose al juez que además, el fiscal, perdón, el fiscal, que es el primer fiscal afroamericano que se hace cargo de la corte de esta fiscalía en Manhattan, que además es un tipo que bien interesante porque por lo que he leído, él, él articuló, él tuvo muchos enemigos cuando asumió porque todos dijeron que él había dejado de investigar a Trump. Correcto. De hecho, no sé si se acuerda que renunciaron los fiscales que estaban llevando el caso hace mucho tiempo, como diciendo, no quiere seguir investigando. Y lo que él hizo fue cambiar el foco de la investigación
consideraba aparentemente, según leí en el New York Times, que la investigación que se estaba desarrollando contra Trump en materia económica era muy débil y prefirió tomar este tema de la actriz de cine para adultos y a partir de ahí, del dinero que le entregaron y todo eso, hacer una investigación más sólida, principalmente porque el testigo que tiene, que es el ex abogado de Trump, Cohen, eh, tenía más dominio, más conocimiento de esto. Y así se articuló, armó un equipo totalmente distinto. Es muy interesante el proceso, independiente si va a resultar o no, pero fue una estrategia de varios meses. Gerardo, te hago una última pregunta. En caso de que avance esta causa, eso no va a impedir que Trump continúe como candidato presidencial. De hablar con seguidores de Trump, con seguidores del Partido Republicano, ¿crees que electoralmente lo termina beneficiando o perjudicando? Yo creo que es muy temprano para verlo. Quizás una buena señal sea la calidad de los cargos que le van a formular. Y de eso, ¿cómo va a quedar políticamente de pie Donald Trump? Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de lo que hizo este fiscal. Este fiscal sumó a su equipo de abogados a un abogado experto en homicidio. Entonces, ¿qué? Dice, qué extraño. Pero claro, es un abogado estrictamente policial, no es de estos delitos característicos de cuello y corbata que le llamamos. No, yo creo que él va a cargar las tintas en eso y eso quizás termine siendo, digamos, un impacto a la imagen de Trump del cual no se puede parar. Ahora, si puede pararse, si puede levantarse, yo creo que, y lo va a capitalizar. De hecho, el plan de él es no hablar en Nueva York, él va a salir de la corte y se va a ir a hablar a Miami, a Florida, perdón, a Mar-a-Lago, a su terreno. O sea, este va a ser como el lanzamiento de su campaña. Entonces, yo no sé cómo va a resultar todo. Lo que me llama la atención es, en primer lugar, que sea un efecto de desbloqueo de otros casos que van a venir, y en segundo lugar, que si es muy categórico lo que tiene el fiscal, permita que no se levante. Pero si se levanta, vamos a tener nuevamente a Trump en la Casa Blanca. Bueno, Gerardo, interesante y también inquietante. Te agradecemos mucho por este tiempo con Dinos. Muchas gracias. Un gusto de poder conversar con ustedes.